Hola, bienvenidos al mágico viaje del escritor. Hoy en Charlas con Escritores nos acompaña David Martín, un escritor con alma romántica. Y bueno, le damos paso. Bienvenido, David. Encantado de Hola, tenerte con nosotros. hola, muchas gracias. Buenos días. Buenos días a Y, todos los que nos estéis viendo. y entonces, bueno, pues yo me gustaría que te presentara un poquito para que todos te conozcamos algo mejor. ¿Quién es Bueno, David? pues soy David Martín Loeches Medina, autor de Palabras de un corazón intenso. Ujú. Actualmente vivo en Azuqueca, un pueblo de Guadalajara, y bueno, mi primer y único libro hasta ahora, escritor desde los 16, eso sí, y nada, pues yo creo que vamos a ir empezando con esta breve, porque la verdad presentarme nunca se me ha dado muy bien, Bueno, ya pero lo has hecho genial. Tú estás presentado junto a tu libro, así que ya el lector sabe, sabe con quién vamos a hablar. Y bueno, ¿cómo fue esto de comenzar a escribir? ¿Qué fue lo que el detonante que te dijo, pues deseo escribir lo que siento y comenzaste a hacerlo? la verdad es algo que en realidad nació solo. Supongo que todos, todo esto ya te digo, empezó con 16 en la adolescencia, en el instituto, y bueno, supongo que ahí realmente todos escribimos. Quien no escribe un diario, pues escribe, suelen ser textos cortos. Sí. La diferencia fue realmente que a razón de estudiar a otros autores, Ujú, pues sí me picó la curiosidad de darle más profundidad a los textos. Y con un profesor de lenguaje que tuve que le gustaba mucho cómo escribía yo, pues me quedaba después de clase a ver técnicas, ver formas para hacer que esos textos pues estuvieran más elaborados y mejor hechos. Y ahí nació, realmente siempre he seguido escribiendo, aunque nunca ha sido un hobby que tuviera muy presente. Era algo que hacía entre hobbies a los que yo le daba más importancia, pero que siempre, siempre estuvo ahí, siempre desarrollé. Y, Y bueno, pues hasta que llegó este libro. y entonces, bueno, y ahora vamos a hablar del libro, claro, nos tienes que hablar y nos tienes que contar, pero ¿qué género es el que tú escribes? ¿Qué género es con el que tú te expresas tus sentimientos y tus pensamientos pues, más cómodos, de una forma más cómoda? Yo hasta ahora siempre he utilizado la poesía como camino, ya Ujú, fuera de una manera respetando todas sus normas, como de alguna manera más en prosa. ujú, Textos, cartas, siempre, siempre con un trasfondo poético. ujú, sí. Y bueno, nos has mostrado tu primer libro y a los lectores les encantará que le hables de él y que le cuentes un poquito por qué tienen que leerlo. Uf, eso es complicado. ¿Ah? Siempre se me ha dado, siempre se me ha dado bastante mal el comercio, bastante peor No, que pero se me tú va a hazlo escribir. desde tu corazón de por qué lo has escrito y qué te gusta, qué quieres transmitir, ¿no? En realidad este libro es, ¿cómo te diría yo? Quizá podría haber preparado un poco más la entrevista, pero me No, gusta porque si no, no hacerlo de sale manera como tú eres. Y improvisada. a nosotros nos gusta charlar, es una charla. Tú, En sí es un, en sí es un conjunto de escritos que llevo escribiendo toda mi vida y textos que son muy antiguos. Pero el detonante en realidad fue pues una transición difícil en una relación amorosa y bueno, fue pues cuando más llegué a escribir. Y bueno, quizá este libro, aunque tiene partes oscuras o partes tristes, creo que en sí es un canto al amor, no quiero decir antiguo, porque hay partes muy negativas en el amor antiguo, ujú, pero sí a ese amor en el que si de verdad quieres algo, luchar por algo, o en este caso por alguien, y que al final tiene una buena recompensa y que incluso los momentos más terribles tienen un lado bonito. Al final, sufrir por alguien no siempre es malo, es una etapa más, hay que aceptarla, no siempre tenemos que estar sonrientes, felices y pensando en nosotros mismos, no siempre se puede. no, Entonces, lo que transmito en este libro es que el mismo sentimiento que está pasando ahora cualquiera de las personas que nos está viendo, ese momento difícil, sí. pues que lo pasamos todos. Y yo básicamente he transmitido eso.
transmitido ese dolor, pero a su vez ese momento bonito de que aunque sufras por alguien, que al final tiene algo bueno. Al final, sufrir por esa persona, pues, oye, tiene una parte bonita, tiene una parte en la que esa persona es importante para ti Sí. Ya y así he despertando esos querido. sentimientos, claro, despierta, no, yo pienso que toda relación, todo en la vida tiene sus luces y sus sombras. Y entonces, pues, como tú dices. Una pregunta que te voy a hacer, que sé que me va a matar, pero bueno. Eh, el romanticismo, la poesía. Tú sabes que está un poco, bueno, pues a lo mejor, que escribes poesía, que escribes romanticismo. Yo personalmente opino que escribir los sentimientos y de una forma pues tan bonita como tú lo haces, no es fácil, ni muchísimo menos, porque tu, tu libro, para mí, yo te digo lo que yo pienso para aceptar la pregunta, tú transmites con tus palabras una musicalidad eh, muy bonita. Transmite, lo mismo puedes transmitir pues, un poco de tristeza, alegría, mil cosas, y lo haces de una forma que llega al alma. Y entonces, pues eso no es fácil, ¿no? Pero yo sé que encima, siendo un hombre, el romanticismo, la poesía, pues está un poquito como más, anda ya. ¿Tú qué piensas de eso? Sí, bueno, esos tabús sociales siguen existiendo y especialmente, a ver, aquí a lo mejor me meto en un charco, pero No, 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 tú venga. en el mundo heterosexual todavía hay muchos tabúes en los que el hombre tiene que ser como esa figura fuerte, dura, casi Sí, ausente de sentimiento. No sé, siempre he querido luchar contra eso. También es verdad, oye, también muy influenciado por el machismo de la época, pero realmente todos los escritores románticos conocidos siempre han sido varones. Lo que pasa es que es verdad, pues que es algo que en sociedad no se suele tratar, suele ser algo muy tabú, que sí, un hombre sufra por una mujer, y ya te digo, aquí parece, no quiero ser fóbico, es todo lo contrario, todo lo contrario. Ya por fin en otras orientaciones sexuales todo eso está muy normalizado. está muy, Sin muy embargo, superado. sin embargo, en ese mundo hetero todavía, ah, es que Date es un moño. cuenta, y en realidad date cuenta que si es lo que tú has dicho, si miras para atrás, los poetas más conocidos, incluso los más en universidades y todo, son hombres. Sí, En realidad son sí, hombres. pero Date cuenta que no tiene lógica, no tiene lógica el querer cortar los sentimientos que pueda tener un hombre y cómo sabe escribirlo. Yo para mí es algo tan bonito. Lo como tú escribes, yo me siento muy identificada en el sentido de escribir lo que sientes, pero hacerlo como tú lo haces para mí es súper difícil. Entonces, yo lo valoro muchísimo. sí tengo que decir que a mí me nace de manera sencilla. Quiero pensar que Claro, no quiero creer que tenga un don, ni mucho menos, no va por no. ahí la cosa. Yo lo que Pero sí si creo es tiene ese eso. talento, porque no todo el mundo puede hacerlo. Cada uno tenemos las habilidades innatas que tenemos dentro y están ahí. Y lo importante es saber desarrollarlas, ¿no? Quizás sea así. A mí lo de hablar de talento siempre me ha costado mucho. No sé si es ahí un poco del síndrome del impostor, Sí, ¿no? pero Bueno, siempre eso me ha costado mucho hablar de fuera. talento. Sí, Pues cada uno tiene talento para hacer en la vida, pues una cosa en especial, varias cosas, y todos lo tenemos. Y no tiene que dar miedo reconocerlo. Yo comprendo pues que sí a es mí me cierto. pasa igual, pero hay que ser valiente y decir, pues yo lo hago y transmito lo que deseo. Es eh, que un lector coja un libro y se conmueva y que el escritor te pellizque, eso no todo el mundo puede decir que lo sabe hacer. Sí es cierto y ya te digo, me nace de manera sencilla, pero yo creo que más influenciado por todos los años que llevo escribiendo. También tengo que decir que para mí este libro ha sido un poco salir del armario en muchos sentidos. Es lo que estábamos hablando, que un hombre escriba sobre el amor
es salir del armario. Sí, Y totalmente. luego además habrás visto, tú que sí has leído el libro, hay textos, especialmente introspección, que Sí, es el que más me toca en lo personal, pues trato temas que nadie trata, pero no en realidad porque no queramos tratarnos, sino porque son temas tan íntimos que airearlos a personas que no conoces de absolutamente nada, porque ya no hablamos de personas que conoces poco, hablamos de personas que van a leer tu libro que no saben absolutamente nada de ti. Y airear ciertos temas, pues no siempre es sencillo. De hecho, el texto ese lo inicio en una manera poética, como describiendo que me desnudo ante el espejo. Evidentemente es una metáfora, es una metáfora, pero es cierta. pero es una realidad. Me muestro ante el lector completamente desnudo, Sí, enseñando todas mis vergüenzas, todo lo que no quiero que nadie vea, todo lo que me maquillaría o lo me taparía. En este caso lo abro al mundo. Y mi decisión de hacerlo realmente fue pues lo que hemos hablado al principio, el mostrar al lector que no está solo y que que no está incluso solo. no hay nada de malo por esas vergüenzas. Incluso al lector e incluso a otros escritores que o tienen escrito o no se atreven a hacerlo y sí lo pueden hacer porque pues lo llevan dentro, pero les da miedo el exponer, ¿no? Lo que desean escribir, sus sentimientos, sus pensamientos. Y yo por eso en estas charlas me gusta animar a esas personas pues que les da miedo, ¿no? Exponerse porque en realidad siempre hay un lector para lo que tú escribes y lo va a disfrutar y le va a aportar lo que él necesita en ese momento. ¿Para ti qué ha significado el hecho de decir, he escrito un libro, comenzar a publicarlo, mostrarlo? ¿Cómo lo estás viviendo tú como escritor, como persona? Jolín, habría tanto que hablar aquí. Eh, digamos, lo principal, lo que siempre queda es el orgullo de haber logrado alcanzar ese camino, que no todo el mundo es capaz. No, Yo en mi caso tomé como camino un crowdfunding, que es, digamos, el camino intermedio entre la autopublicación, que eso es tan sencillo como pagar a una editorial y que publique tu libro, que lo imprimas simplemente, o que una editorial apueste por ti y, perdón, lo de todo por la publicación de tu libro. En mi caso, un crowdfunding fue eh, que quien fuese a leer el libro pagase por adelantado la publicación de ese libro, alcanzando un objetivo económico y ya publicándolo. Yo la ventaja que tuve es que luego disfruté de todas las garantías que tiene una editorial clásica. Tuve corrección, maquetación. Yo quería un libro de calidad, de ahí que también tomar ese camino. Porque al final la autopublicación muchas veces caes en publicar algo de no tanta calidad. Yo sí, en mi caso, claro, yo en mi caso me considero buen escritor, soy muy respetuoso con todas las normas, pero siempre cometes errores claro. gramaticales, de forma, incluso errores que simplemente no has detectado. A mí me ha llegado a ocurrir un texto que a lo mejor he estudiado durante 3 meses y no he encontrado el error y lo dejo de leer un mes y cuando vuelvo a él digo, hostias, no había visto esto. Y claro, es que autopublicar, mucha gente lo confunde con no. Para mí es muy importante el respeto al lector y se merece pues un trabajo bien revisado, dedicarle su tiempo y todo lo que necesite. Si va a publicar, da igual que autopublique. Ese lector va a dedicar su tiempo a leer tu obra. Entonces se merece todo el respeto como Eso es. lector. Entonces, claro, eso sí que es verdad que es un tema que da pena porque uno desprestigian a otros, porque en realidad hay muchos autores autopublicados que son también muy buenos y entonces se nos meta todo en el mismo, en el mismo bombo, es verdad. Sí, de Y hecho, bueno, perdón, hablando con otros lectores, me han llegado a decir eso, que han leído libros autopublicados y hay algunos de tan mala calidad que ya eh, hacen que no vuelvan a leer a claro, ningún otro autor, a dar una oportunidad a otros libros que sí están hechos de muy buena calidad
Claro, ya lo limita a la hora de atreverse a leer a otra persona que ha autopublicado, a otro escritor. Y bueno, ¿y qué proyectos tienes en mente? Algo tendrás por Pues, ahí nuevo pues para mi- trabajar. ampliando un poco tu pregunta de antes y ya la enfoco a esta. Además del orgullo del libro, tengo que reconocer que fue un camino muy difícil la publicación del libro. Fue un año de mucho trabajo, con resultados que yo aquí, ahora te diría, no eran los esperados, pero claro, tampoco esperaba nada, es un poco injusto. Pero sí es verdad que viendo las reacciones de quienes leían mi libro, al final me encontraba con que a todo el mundo le gustaba, no solo a mi entorno, porque bueno, Mm. al final que le gusta a tus padres o que le gusta a tus amigos, oye, Ya es algo será que te has verdad, no será hecho. verdad, pero claro, no te van a decir es una mierda. Pero sí me encontraba con personas que no conocía de absolutamente nada, que leían mi libro y resultaban impresionadas. Entonces, luego el resultado sí es verdad que fue pobre para, para esas opiniones. Y pues para mí ha sido difícil. Entonces, proyectos, tengo dos. Tengo otro poemario escrito, ese está casi completo, por no hablar de completo. Realmente, hablar de completo un poemario es Es complicado, es como complicado. hablar de completo un disco. Es Sí, ¿cuántas canciones quieres meter en el disco? Canciones tengo 40, puedo hacer tres discos o claro, puedo hacer uno. Eso me ocurre con el poemario. ¿Está completo? Sí. ¿Puedo ampliarlo? Lo haré. también. Pero ya te digo, Pero por lo pronto está ahí. un poemario sí está listo para poder ser editado y luego tengo una novela en la que estoy trabajando y esa sí me trae un poco más de cabeza. La historia sé que es buena, a quienes la han leído les gusta, son pocos, pero les gusta. Es mi primera novela y esa es mi mayor dificultad como escritor de poesía, poeta, aquí lo podemos llamar como queramos. Al final estoy muy especializado en relato corto, estoy muy especializado en ir al tema que quiero tratar, Sí, sin andarme con por las las ramas. ramas, con quizá tanta descripción del entorno, quizá meter tanta paja, como se suele decir. Eso me cuesta muchísimo. Entonces, tengo una novela escrita, pero ahora mismo son 90 y pocas páginas. ¿No? Ese es tu próximo reto literario. Sí, sí, de hecho, he vuelto a ponerme con él. Lo escribí hace 3 años y ahora he vuelto a ponerme con él a ver si consigo darle la forma que quiero que tenga. Seguro que sí, tú no te preocupes, que lo que no puedes es desanimarte, porque bueno, en el mundo literario es que es muy complicado avanzar muy rápido, ¿no? Porque somos muchos y porque, bueno, pues es complicado, ¿no? Pero lo importante es que disfrutas escribiendo, entonces no puedes dejar de hacerlo y esa novela eso es imposible que se quede sin terminar, porque ya lo has dicho, ahora la gente va a decir, bueno, a ver, David, venga, métele mano que tienes que terminar la novela. Bueno, Tú, David, el que, sí, escrita sí, está como tal y bueno, bueno, pues simplemente pues eso, ampliarla si Dios no lo quiera. Vamos a ver que todavía soy un tío muy joven. Pero si algún día falto, me encargaré de que alguien por lo menos publique lo que había, que yo no, creo que sí no, gustará. seguro que serás tú, tranquilo que verás cómo sí que vas a ser tú. Tú, David, ¿qué le aconsejarías a esas personas que, pues eso, que pueden y tienen la posibilidad, como hemos dicho antes, de escribir lo que sienten, lo que piensan, su historia, y les da miedo, y el miedo los paraliza, ¿no? ¿Tú qué le aconsejarías, pues ya dentro de tu experiencia, ¿no? De haber podido publicar tu libro y de continuar teniendo proyectos. Que en la vida no hay que tener miedo a nada. Mira, eso sí me lo enseña mi actual trabajo, que realmente no tiene nada que ver ni con este mundo literario ni con la cultura. Yo trabajo en urgencias. Ujú. Y si algo me ha enseñado mi trabajo después de tantos años es a no tener miedo a nada, porque nunca sabes cuándo puedes faltar y cuando faltes, de lo único que te vas a arrepentir es de lo que no hayas hecho. De lo que no haya hecho. No Perfecto. hay que tener miedo ni a la opinión de otro, ni a publicar, ni a abrirse en canal. Al final, mira, esto fue de una presentación de Rosa Montero y decía que había dos máximas en la vida. Todos somos iguales y todos somos diferentes.
es Y verdad. son dos máximas totalmente compatibles y totalmente ciertas. Exacto. Es verdad que cada persona es diferente a otra, todos Cada uno somos somos un distintos, mundo. pero Así. en realidad todos pasamos por lo mismo. Todos sufrimos lo mismo, cometemos, aunque sean errores diferentes, los mismos errores que son los que nos enseñan a vivir. Sí. Y sobre escribir, Pues no igual. solo que escriban, sino que lo enseñen, tengan la mente abierta a todo lo que se le pueda decir, porque habrá críticas malas Sí. hechas para hacer daño, Exacto, yo siempre lo digo. esas Pero se también desechan. habrá, yo siempre digo que si con una sola persona de los que yo hablo de, por ejemplo, de mi opinión, no de lo que yo escribo, una sola persona, y cuando te lo dice, pues ya eso te hace ver que merece la pena. Una sola persona que te diga, me ha ayudado tu libro, me ha ayudado en el momento que lo necesitaba, ¡guau! Eso ya está pagado. Sí, Ya está pagado. Bueno, David, pues ha sido un placer conocerte un poquito igualmente. más, charlar contigo y bueno, estamos pendiente tuya, de tu próximo poemario, de esa novela que poco a poco irás trabajando y te agradecemos de corazón el que nos haya acompañado esta tarde. Muchísimas Yo sí gracias. que os agradezco darme voz aquí, volver un poquito a este camino de las entrevistas, volver un poco al camino de volver a meterme un poco en este arte que ya te digo, he dejado abandonado durante casi un año, pero ya te digo, no en sí tampoco por desidia o por desilusión, simplemente pues necesitaba tomarme un descanso de lo complicado que fue sacarlo adelante y bueno, pues volver con fuerza. Pues amigos, os recomiendo la lectura de lo que escribe David, porque no os va a dejar indiferente, os lo puedo asegurar. Su poemario es una obra escrita con pluma viva y llega al alma del lector. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo y no olvidéis de suscribiros, comentar y compartir. Y como siempre digo, y también David lo ha dicho, no dejéis de escribir lo que sentís y lo que deseáis expresar. Hasta pronto, amigos. Gracias.